Dada la ignorancia y tergiversación constante llevada adelante por los líderes y seguidores del Partido Libertario, quienes llaman despectivamente comunista a todos los que no piensan como ellos, me veo obligado a comenzar este video definiendo al comunismo. Y qué mejor para hacerlo que remitirme a los padres de este, Karl Marx y Friedrich Engels. Ellos definen al comunismo como el sistema social, político y económico que se caracteriza por la inexistencia de la propiedad privada de los medios de producción. Por ende, más allá de los niveles de intervencionismo estatal presentes, si existe la propiedad privada de los medios de producción, hay capitalismo. Habiendo dicho esto, prosigo diciendo que, en la actualidad, con frecuencia, se acusa a los comunistas de ser utópicos, y esta constante crítica proviene no solo de la derecha más extrema y conservadora, sino también de aquellos sectores que defienden a los trabajadores y en apariencia pregonan por algunos valores similares a los del marxismo. Ahora bien, ¿qué se puede analizar al respecto? ¿Es realmente así? ¿Qué proponen para construir una sociedad más justa aquellos izquierdistas que acusan a los comunistas de utopistas? ¿Son estos factibles? Tiempo atrás, en el siglo XIX, Marx y Engels tenían muy en claro quiénes eran utopistas y quiénes no. Ellos llamaban despectivamente socialistas utópicos a quienes no adherían al socialismo científico o comunismo que estos dos habían creado. La diferencia entre unos y otros era muy clara. Los utopistas adherían a la corriente de pensamiento idealista que en aquella época estaba en boga por los aportes que había realizado el filósofo alemán Hegel, mientras que los socialistas científicos adherían a la doctrina del materialismo elaborada por los intelectuales mencionados. Pero ¿qué diferencia estos dos paradigmas? ¿Cuáles son sus filosofías? A muy grandes rasgos y de manera resumida, en pocas palabras, lo que caracteriza a los idealistas es la creencia en la existencia de un plano no material. Para ejemplificarlo claramente, me remito a una de las tantas vertientes del idealismo, quizás la más simple y conocida, el idealismo platónico. En él, Platón consideraba que existen dos mundos, el de las ideas y el sensible. Este último es el mundo físico, aquel con el que nos topamos en nuestra vida cotidiana, el cual puede mutar y acabar, mientras que el primero es eterno, inmutable e inmaterial. En él reside todo lo que hay en el plano sensible, pero en su versión original, perfecta, es decir, que lo que nosotros percibimos en el plano sensible no es más que una copia de lo existente universalmente en el mundo de las ideas. En otras palabras, forzándolo un poco y salvando las distancias, podría decirse que los idealistas comparten con los religiosos la creencia de que existe algo más allá de lo material o terrenal. Mientras que en el materialismo propuesto por Marx y Engels se afirma la inexistencia de un mundo tal que exceda lo terrenal. Para ellos solo existe este plano, el material, de allí su nombre, y todo lo que existe en él ha llegado a ser fruto del trabajo humano y de los procesos históricos dialécticos que devienen de las luchas entre las clases sociales. Incluso el mundo de las ideas lo es. Este no es más que una creación teórica humana que tiene su origen, desde luego, en el único mundo real, el material. De allí que Marx decía que los idealistas proceden del cielo hacia la tierra, es decir, del mundo de las ideas, que privilegian, al material, mientras que los materialistas lo hacen a la inversa, del plano material, el único que existe y del cual nace todo, al de las ideas. Ante esto, desde cada corriente se entendía la coyuntura y los métodos para cambiar la realidad social de manera muy diversa. Los socialistas idealistas o utópicos, lógicamente, entendían la problemática de una manera sumamente abstracta y superficial. Algunos renegaban de la violencia como método para cambiar la sociedad y otros, si estaban a favor de ella, no explicaban de qué forma debería de organizarse la nueva sociedad para ser eficiente y conservarse, logrando los objetivos deseados. En cambio, Marx y Engels, habiendo estudiado como nadie el capitalismo, dictaminaron que para hacerlo caer debería de producirse una revolución armada de la clase trabajadora que, apropiándose del Estado y las instituciones, podría impedir que los capitalistas vuelvan al poder y en efecto construir los cimientos de una nueva sociedad organizada bajo la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Creo que quedan claros los motivos por los que se autodefinían como socialistas científicos. Había acá un análisis, una comprensión y una propuesta científica del socialismo, donde, a través del estudio, se determinaban los medios y los fines con claridad. Esta disputa entre socialistas utópicos y científicos se expresaba muy bien en los lemas de las organizaciones políticas de aquella época. La Liga de los Justos, idealista, tenía el siguiente: todos los hombres son hermanos.
mientras que su sucesora, la Liga de los Comunistas, ya con Marx y Engels dentro, lo modificó por Proletarios del mundo, únanse. Se ve cómo en el lema de los primeros se plantea una abstracción absurda. Decir simbólicamente que todos los hombres son hermanos podría decirlo hoy un coach motivacional. Es una expresión muy linda, conmovedora, pero no tiene razón material de ser. Metafóricamente, hermanos podrían ser los burgueses entre sí, quienes tienen un claro interés de clase, o los proletarios con los suyos, que sufren de los mismos infortunios diarios. Pero plantearlo en sentido general no es más que una tontería carente de todo sentido práctico. De allí que finalmente el lema fue modificado por el último, uno más preciso, donde se define el antagonismo y se apela a la unión de los trabajadores explotados que solo mediante la insurrección armada podrían librarse del sometimiento impuesto por la clase burguesa dominante. Fue a partir de los aportes del socialismo científico que se llevaron a cabo una gran cantidad de insurrecciones revolucionarias, siendo las más relevantes la Revolución Rusa, Cubana y China. Sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, los tiempos históricos han cambiado. La disolución de la URSS, la caída del muro y el comienzo de la posmodernidad llevaron a que otras lógicas sociales emerjan. De esta forma, ya no concibiéndose la vida de manera bélica como ocurría tiempo atrás, y habiendo existido en tantísimos países revoluciones armadas y experiencias comunistas frustradas, adoptar una postura insurreccional, similar a la propuesta por los padres del comunismo, parece ser imposible actualmente. Ante tal situación, muchos miembros de partidos políticos de orientación comunista creen que el camino es la adopción de una posición reformista, democrática, donde a través del consenso y de cambios graduales, la clase trabajadora vaya conquistando derechos. Hay comunistas que actualmente deciden militar en partidos socialdemócratas, como el peronismo en Argentina, movimiento que, más allá de sus matices y vertientes, representa bien la postura mencionada. El mismo Perón, por ejemplo, se refería a su partido como una tercera posición, diferente al comunismo dogmático y al capitalismo liberal, donde consideraba que, sin cambiar las relaciones sociales y privadas de producción, el Estado debía de intervenir y ser garante de los derechos de las masas trabajadoras a través de pactos entre las clases sociales intervinientes. Así es que el Partido Comunista forma actualmente parte del Frente de Todos, comandado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes han declarado públicamente ser capitalistas. Podría concebirse esto como una contradicción, ya que no parece ser muy congruente que comunistas integren movimientos que lo lideran personas afines al capitalismo, no al capitalismo neoliberal o más salvaje, por supuesto, pero sí a un capitalismo intervencionista, de Estado. Probablemente, dentro de sus análisis, consideran conveniente y estratégico aliarse a tal coalición, ya que se dieron cuenta que los postulados marxistas de base, como la revolución armada, están lejos de poder ser aplicados nuevamente en la actualidad. Otros comunistas, por su parte, intentan mantenerse al margen y adoptar una postura combativa, quizás más leal a la marxista o más dogmática, donde no están dispuestos a negociar con la clase burguesa dominante ni con los políticos afines a ellos, ya sean capitalistas neoliberales o intervencionistas, y recalcan abiertamente la necesidad urgente de construir una sociedad comunista, tal como ocurre en mi país con el Frente de Izquierda, de origen trotskista. Por lo general, estos últimos son quienes suelen ser acusados de utopistas por los primeros. Sin ánimos de hacer un juicio de valor y de la manera menos subjetiva posible, intentaré esbozar las ventajas y desventajas que para mí conlleva asumir las respectivas posturas mencionadas. La ventaja con la que corren los comunistas que se permiten transar con los partidos capitalistas es que tienen más chances de acceder a puestos de gobierno, ya que gracias a las coaliciones pueden abarcar mayores niveles de representatividad ciudadana y ser votados por grandes masas. La desventaja se encuentra también aquí mismo, puesto que al gobernar justamente porque se aliaron a otros movimientos con los cuales no tienen intereses comunes, se ven impedidos de aplicar las políticas deseadas a favor de la clase trabajadora, debido a que, al llegar con estos, se neutralizan entre ellos mismos. Mientras que los otros, los comunistas que no se permiten aliarse a capitalistas, tienen por ventaja la coherencia que muestran para con sus ideales, lo que hace difícil poder reprocharles seriamente algo en su contra y lo cual genera simpatía en muchos trabajadores decepcionados con los partidos tradicionales, que al ver la congruencia con la que se manejan y su constante lucha a la par de los trabajadores en todas las circunstancias, deciden apoyarlos.
como contracara, esta poca o limitada voluntad para ceder y consensuar con otros movimientos se da no solo con procapitalistas, sino también con otros partidos políticos que tienen su misma ideología. Si bien actualmente el Frente de Izquierda está conformado por varios partidos marxistas, hay otros que no tienen intenciones de integrarse al mismo y lo atacan constantemente, como ocurre con el Nuevo MAS de Manuela Castañeira y el Partido Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora. Esta manera tan cerrada y sectaria de comportarse es la que imposibilita que puedan llegar a ser gobierno. Asimismo, a mi entender, otro aspecto negativo a resaltar de estos comunistas poco conciliadores es la ineficaz lectura histórica que en ocasiones hacen sobre Argentina, principalmente sobre la figura de Perón. Más allá de lo que Perón haya sido o no, la historia demuestra que una enorme parte de la clase trabajadora se siente representada por él, y este actúa, junto con Evita, como un estandarte que guía a la clase trabajadora. En efecto, agredir a este símbolo o intentar dejarlo fuera de todo intento de revolución es, cuanto menos, contraproducente, puesto que termina por alejar definitivamente a grandes masas de trabajadores que no están dispuestos a renunciar a sus figuras emblemáticas. Este creo que es un punto a revisar, ya que organizar a los trabajadores y construir un movimiento revolucionario sin Perón demandaría mucho tiempo, porque prácticamente debería de reescribirse la historia. Psicológicamente, los humanos no podemos prescindir de símbolos, y la clase obrera argentina ya tiene el suyo. Sí, tal vez, contradictoriamente, para sentar las bases del comunismo haya que utilizar figuras que no simpatizaron con este. Ahora bien, para concluir, retomo las preguntas que hice al inicio. Viéndome imposibilitado de responder satisfactoriamente, lo haré abriendo más interrogantes. Antes estaba claro quiénes eran los utopistas y quiénes no. Hoy, los sectores de izquierda son acusados constantemente por quienes pertenecen al campo socialdemócrata de serlos. Sin embargo, en definitiva, ¿no podría decirse que la postura que ellos asumen también lo es? ¿No es bastante utópico que algunos comunistas pretendan que la sociedad cambie aliándose con sectores conservadores que no reniegan del capitalismo? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos utopistas? ¿Aquellos que se aferran al marxismo dogmáticamente, que no tienen intenciones de conciliar ni de actualizarse e intentan organizar una clase trabajadora desinteresada, prescindiendo de sus símbolos, que ya no es la misma? ¿O aquellos que se alían a los capitalistas para romper con el capitalismo? ¿Ambos lo son? No obstante, las dos posiciones asumidas no son caprichosas ni azarosas, tienen su razón de ser, se pueden sostener argumentalmente y se apoyan en postulados marxistas o postmarxistas. Ninguno plantea algo abstracto como ocurría anteriormente con los socialistas utópicos. Quizás hoy más bien deberíamos hablar de socialismos científicos, o tal vez son, al mismo tiempo, tan científicos como utópicos. En fin, más allá de mi crítica, dadas las dificultades existentes en ambas estrategias llevadas adelante, les pregunto, ¿de qué manera podría imponerse nuevamente el comunismo? ¿Cómo superar los antagonismos de clase y las diferencias intra e interpartidos políticos? ¿Será posible que exista otra experiencia comunista seria como la ocurrida en la Unión Soviética? ¿De qué manera podría conseguirse? Te leo abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, no te olvides de dejarme tu like y de suscribirte. Muchas gracias.